La negación de Pedro. Un día, el amigo de Jesús, Pedro, estaba sentado en un patio. Un criado se acercó a Pedro. Le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Esto sorprendió a Pedro. Tenía miedo de que la gente supiera que era amigo de Jesús. Pedro gritó para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar: «No sé lo que dices». Pedro salió a la puerta. Otra mujer lo vio y habló a la gente. La mujer dijo: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Ahora Pedro estaba aún más molesto. Volvió a gritar: «No conozco al hombre». Después de un rato, otras personas que estaban cerca de Pedro hablaron. Dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Ahora Pedro tenía aún más miedo. Se enfadó con la gente. «No conozco al hombre», gritó. Entonces Pedro oyó el canto de un gallo. De repente Pedro recordó lo que Jesús había dicho antes esa noche. Le dijo que antes que el gallo cantara, Pedro diría 3 veces que no conocía a Jesús. Pedro estaba muy triste. Era amigo de Jesús, pero le dijo a la gente que no lo conocía. Pedro dejó a la gente y lloró. Mateo 26, del 69 al 75. Jesús sabía que su amigo Pedro lo amaba y que Pedro realmente quería seguir y obedecer a Dios. Pero Jesús también sabía que la fidelidad de Pedro fallaría. Seguir a Jesús requiere lealtad, incluso cuando es difícil o arriesgado. Cuando Pedro se dio cuenta de su pecado, lloró. Sabía que había herido a su amigo Jesús y Pedro sintió un gran dolor. Jesús le dijo a Pedro que lo negaría antes de su muerte. ¿Qué nos dice esto sobre Jesús? Esto nos dice que Jesús lo sabe todo, porque es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús seguía amando a Pedro incluso después de que lo negaría 3 veces? Sí, Jesús amaba a Pedro, incluso cuando pecó. Jesús perdonó y restauró a Pedro y tenía un plan especial para su vida, para hablar a otros de Dios. Jesús también nos ama aunque pequemos. ¿Cómo se sintió Pedro después de negar a Jesús? ¿Cómo debemos responder nosotros cuando somos condenados por el pecado? ¿Sabes? Pedro estaba muy triste y molesto después de negar a Jesús. Nosotros debemos sentirnos tristes por nuestro pecado, confesarlo a Dios y comprometernos a obedecer y seguir a Dios. ¿Cómo responde Dios cuando le confesamos nuestro pecado? Dios nos perdona como perdonó a Pedro. Él sabe que a veces no seremos fieles y su perdón está disponible para nosotros cuando nos arrepentimos. Él no usa a personas perfectas en su obra, sino a pecadores arrepentidos. Vamos a orar. Amado Jesús, queremos amarte y obedecerte, pero pecamos. Al igual que el pecado de Pedro, nuestro pecado daña nuestra relación contigo y trae tristeza. Por favor, ayúdanos a arrepentirnos y a crecer para parecernos más a ti y amarte cada día más. En tu nombre, amén.